Hay un momento que le llega a casi todo el mundo, tarde o temprano. Un momento en que el cuerpo falla, o la mente se cansa más allá de lo que las palabras pueden expresar. O el corazón se rompe de una manera que ningún consuelo humano parece poder alcanzar. En ese momento surge una pregunta, silenciosa pero insistente. ¿Hay alguien que escuche? ¿Hay alguien, más allá de los médicos y los amigos bien intencionados y el silencio de una habitación vacía a las 3 de la madrugada, que realmente escuche y que tenga el poder de hacer algo al respecto? Durante casi 800 años, innumerables almas han respondido a esa pregunta acudiendo a un amigo particular en el cielo. Un fraile franciscano de Lisboa, un hombre cuya predicación se decía que movía incluso a los peces del mar a prestar atención, cuyas palabras estaban tan saturadas de las Escrituras que llegó a conocerse como el Arca del Testamento. San Antonio de Padua. Y lo que es notable, lo que hace que su historia valga la pena detenerse esta noche, no es simplemente que fuera un brillante teólogo o un Snaden, predicador dotado, aunque lo fue en ambos sentidos. Es que, siglo tras siglo, en habitaciones de hospital y en campos de batalla, en silenciosos dormitorios, donde una madre velaba junto a un hijo enfermo, y en las profundidades de la desesperación personal, donde un alma sentía que no le quedaba nada, la gente ha invocado su nombre y ha encontrado que el cielo respondía. Por eso esta noche, en esta primera de 3 sesiones juntos, no vamos simplemente a recitar una oración y seguir adelante. Vamos a caminar juntos hacia algo más profundo. Vamos a preguntarnos, ¿qué significa realmente pedir a un santo que interceda por la sanación? ¿Por qué permitiría Dios, e incluso se deleitaría en, que sus amigos en el cielo intercedieran por nuestros cuerpos y nuestros espíritus heridos? ¿Qué nos enseña la vida de este fraile en particular sobre la naturaleza de la restauración en sí misma? No solo la sanación física, sino la sanación de la memoria, de las relaciones, de las partes de nosotros que se sienten rotas más allá de toda reparación. Al final de esta sesión, llegaremos a la primera de 3 oraciones que rezaremos juntos a lo largo de estas sesiones. Oraciones destinadas a ser retomadas, meditadas y llevadas a los días que transcurren entre ellas. Comencemos no con la oración en sí, sino con el hombre que está detrás de ella. Porque, para entender por qué esta oración ha consolado a tantos durante tanto tiempo, necesitamos comprender el corazón del que brotó la devoción a Antonio. Y el corazón de Dios que él reflejó con tanta fidelidad. Fernando Martins de Bulhões nació en Lisboa, Portugal, hacia finales del siglo XII, en una familia de cierta distinción. De joven ingresó en los canónigos agustinos, sumergiéndose tan completamente en el estudio de las Escrituras, que quienes lo conocieron más tarde decían que parecía tener toda la Biblia escrita en su corazón. Que podías hacerle casi cualquier pregunta de doctrina o de texto, y él respondería no desde apuntes, sino desde una especie de memoria viva, como si la palabra de Dios se hubiera convertido en parte de su propia carne. Este detalle importa más de lo que podría parecer a primera vista, porque lo que estamos a punto de explorar, la práctica de pedir la intercesión de Antonio para la sanación, no surgió de la superstición ni del gran pensamiento ilusorio. Surgió del testimonio de un hombre cuya vida entera estaba tan empapada de la palabra y de la presencia de Dios que, incluso después de su muerte, la gente sentía que esa cercanía no había terminado. Simplemente había cambiado de lugar. El punto de inflexión en la vida de Fernando llegó cuando los cuerpos de 5 frailes franciscanos, hombres que habían ido a predicar el Evangelio en Marruecos y habían sido martirizados por ello, fueron traídos de regreso a Portugal. Fernando, conmovido hasta lo más profundo de su alma, pidió unirse a los franciscanos,
los seguidores del aún vivo Francisco de Asís, y tomó el nombre de Antonio. Esperaba, como aquellos 5 frailes, ir a predicar a los moros y quizás recibir la gracia del martirio. La providencia tenía otros planes. Una enfermedad, y aquí, nótese ya, la enfermedad entra en la historia desde el principio. Desvió su barco de su rumbo y se encontró en Italia, entre los primeros seguidores de Francisco. Durante un tiempo Antonio vivió en silencio, realizando humildes tareas en la cocina, aparentemente sin distinción alguna. Pero, en una ordenación en la que nadie había sido designado para predicar, y los frailes presentes parecían no estar preparados, se le pidió a Antonio, casi como una ocurrencia de último momento, que dijera algo. Lo que siguió asombró a todos. La profundidad de su conocimiento de las Escrituras, la claridad de su pensamiento, el fuego de su discurso. Quedó inmediatamente claro que algo extraordinario había estado oculto a plena vista. A partir de ese día, la vida de Antonio se convirtió en una de proclamación pública. Predicaba ante multitudes enormes, a veces tan grandes que ningún edificio podía contenerlas, por lo que predicaba al aire libre, en plazas y campos. El propio San Francisco, reconociendo tanto la santidad de Antonio como sus dones teológicos, le confió la enseñanza de los demás frailes. Algo notable, en una orden que había comenzado con una simplicidad tan radical que el estudio formal era inicialmente visto con cierta desconfianza. Pero no es principalmente la brillantez de Antonio lo que atrajo a la gente hacia él en vida, y no es principalmente su brillantez lo que atrae a la gente hacia él ahora. Es otra cosa, algo que podríamos llamar accesibilidad. A pesar de su saber, a pesar de las multitudes, quienes encontraron a Antonio, describían a un hombre de notable dulzura, un hombre que lloraba con los que sufrían, que no podía pasar junto a una persona necesitada sin conmoverse. Hay una razón por la que, de todos los santos canonizados en la vasta comunión de la Iglesia, Antonio se convirtió, casi de inmediato, menos de un año después de su muerte, en uno de los santos más amados y canonizados más rápidamente en la historia. El Papa Gregorio IX, al enterarse de los muchos milagros que ya se atribuían a Antonio tan poco tiempo después de su muerte, lo canonizó menos de un año más tarde, con una rapidez casi sin precedentes, declarándolo un vaso de la Biblia, subrayando una vez más hasta qué punto el hombre se había identificado con la palabra viva que había pasado su vida proclamando. Antonio murió en 1231, agotado por sus trabajos, en un lugar llamado Arsella, cerca de Padua, la ciudad con la que su nombre quedaría unido para siempre. Y casi de inmediato, esto es importante, casi de inmediato comenzaron los milagros. No gradualmente, no después de décadas de devoción silenciosa que crecía lentamente, sino de inmediato, como si el propio cielo estuviera ansioso por confirmar lo que el pueblo ya intuía, que la cercanía de este hombre a Dios no había terminado con su último aliento. Ahora bien, aquí es donde necesitamos hacer una pausa y formular la pregunta más profunda. La pregunta que nos lleva de la biografía a la teología, de la historia de un hombre al corazón mismo de cómo Dios se relaciona con su creación. ¿Por qué haría esto Dios? ¿Por qué el creador del universo, que no necesita nada de nadie, que podría simplemente sanar directamente con un pensamiento, elegiría en cambio obrar a través de las oraciones de sus santos, a través de seres humanos que han muerto y ahora viven con Él en la gloria? ¿Por qué este sistema elaborado, casi indirecto, de intercesión? Para responder a esto, tenemos que remontarnos, antes de Antonio, antes de la Iglesia medieval, hasta el principio mismo de cómo Dios siempre se ha relacionado con su pueblo. Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios ha mostrado un patrón constante,
Se deleita en obrar a través de la relación, a través de la comunidad, a través de las oraciones de una persona en favor de otra. Abraham intercede por Sodoma. Moisés se interpone entre Dios y el pueblo, intercediendo incluso cuando el pueblo se había vuelto a la idolatría, y las Escrituras nos dicen que Dios se arrepintió a causa de esa intercesión. A los amigos de Job se les dice que Job orará por ellos. Toda la estructura del sacerdocio del Antiguo Testamento se basa en el principio de que una persona se presenta ante Dios en nombre de otras. Esto no es que Dios necesite ayuda. Es Dios, en su infinita generosidad, invitando a sus criaturas a la dignidad de participar en su obra de amor. Un padre que es perfectamente capaz de hacer una tarea solo, a veces pedirá a un hijo que lo ayude. No porque la ayuda sea estrictamente necesaria, sino porque el padre ama al hijo y quiere atraerlo hacia la alegría de contribuir, hacia la relación misma. Algo así, aunque infinitamente más profundo, ocurre cuando Dios permite que las oraciones de los santos sean parte de cómo su gracia fluye hacia el mundo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, este patrón no desaparece, se cumple y se intensifica. San Pablo escribe a los colosenses sobre sus propios sufrimientos que se unen, de manera misteriosa, a la obra continua de Cristo en favor de la Iglesia. Pide, repetidamente, las oraciones de las comunidades a las que escribe. Hermanos, oren por nosotros. La carta a los Hebreos habla de una gran nube de testigos que nos rodea, no testigos que han abandonado el estadio, por así decirlo, sino testigos que están presentes, observando, y la imagen lo sugiere con fuerza, animándonos, quizás incluso orando por nosotros mientras corremos nuestra propia carrera. Y luego está la imagen que se nos da en el libro del Apocalipsis, una imagen que, una vez que la ves, cambia la manera en que piensas sobre cada oración que hayas ofrecido jamás. San Juan describe una visión del cielo en la que las oraciones del pueblo de Dios en la tierra son representadas como incienso que asciende ante el trono de Dios, ofrecido por figuras que están en su presencia. Las oraciones de los santos en la tierra son recogidas, presentadas, llevadas ante Dios por quienes ya están en su presencia. Este no es un detalle marginal de las Escrituras. Es un vistazo a la mecánica real, si podemos usar una palabra tan torpe para algo tan hermoso, de cómo el cielo y la tierra permanecen unidos en oración. Por eso, cuando alguien hoy ora, San Antonio, por favor, ora por mi sanación, no está saliendo de la religión bíblica hacia algo ajeno o supersticioso. Está entrando directamente en un patrón que recorre toda la historia de la salvación. El patrón del cuerpo de Cristo, en el que ningún miembro está aislado, en el que la muerte no rompe los lazos de la caridad y en el que quienes nos han precedido en la fe continúan amándonos, continúan preocupándose por lo que nos sucede y continúan. Porque ahora están perfectamente unidos a la voluntad de Dios, orando por nosotros con una claridad e intensidad que nosotros mismos, menudo no podemos alcanzar en nuestro dolor. Piensa en lo que eso significa, por un momento. Cuando estás demasiado agotado para orar, cuando las palabras no llegan, cuando todo lo que puedes hacer es un dolor mudo en el pecho mientras yaces despierto por la noche. Antonio de Padua, que ya no está limitado por un cuerpo, que ve con la claridad de quien contempla a Dios cara a cara, puede tomar ese dolor y elevarlo. No está separado de ti por la muerte. Está, en cierto sentido, más cerca de tu necesidad que nunca, porque ahora la ve a la luz del propio amor de Dios por ti. Este es el suelo profundo, antiguo, arraigado en las Escrituras, del que creció la devoción a San Antonio para la sanación. No comenzó como superstición popular que la Iglesia luego tuvo que tolerar. Comenzó
como el florecimiento natural de una comprensión bíblica del cuerpo de Cristo, aplicada a un hombre cuya vida había mostrado tan claramente las marcas de la amistad de Dios. Hagamos una pausa aquí, una pausa real, por un momento, en el silencio. Si estás escuchando esto esta noche, y hay algo en tu cuerpo, o en el cuerpo de alguien que amas, que se siente más allá de toda esperanza. Un diagnóstico que te asustó. Un dolor que se ha prolongado demasiado. Una condición que los médicos describen con un lenguaje que te oprime el pecho. Quiero que sepas que la tradición por la que estamos caminando juntos no fue construida por personas ajenas al sufrimiento. Fue construida, ladrillo a ladrillo, testimonio a testimonio, por personas exactamente como tú. Personas que yacen despiertas. Personas sentadas en salas de espera. Personas que ven a alguien que aman debilitarse y se sienten completamente impotentes. Y lo que encontraron, lo que 8 siglos de voces atestiguan, es que la impotencia no es el final de la historia. Hay un amigo en el cielo que escucha. Hay un Dios que nunca ha dejado de obrar a través del amor de sus amigos, los unos por los otros. Tú eres parte de esa misma historia esta noche. Ya sea que sea la primera vez que oras en años, o que la oración haya sido el ritmo de toda tu vida. Antes de que nos acerquemos a nuestra primera oración juntos, quiero tomar un momento para hablarte directamente a ti, la persona que escucha en este momento, sobre algo importante. Si esta reflexión está tocando algo en ti, si sientes ese suave movimiento interior que surge cuando la verdad se encuentra con una necesidad que has estado cargando, quiero invitarte gentilmente a considerar compartir este mensaje con alguien más que pudiera necesitar escucharlo. Quizás hay alguien en tu vida ahora mismo que está enfermo, o que está de duelo, o simplemente cansado de una manera que las palabras no pueden capturar del todo. Podría ser la razón misma por la que este mensaje llega a ellos. La fe nunca fue destinada a guardarse para uno mismo. Fue dada para ser llevada, de persona en persona, como una llama que se pasa de una vela a otra sin disminuir la primera. Si sientes ese impulso, no lo desestimes. Podría ser exactamente el tipo de pequeña obediencia que se convierte, en la vida de alguien más, en el comienzo de su propia restauración. Ahora, habiendo recorrido la vida de Antonio y el fundamento bíblico de por qué pedimos a los santos que oren por nosotros, traigamos todo lo que hemos reflexionado esta noche a nuestra primera oración. Esta oración está destinada a ser un comienzo, un primer giro, un primer alcanzar, poniéndonos a nosotros mismos y nuestras necesidades honestamente ante Dios y ante Antonio, nuestro fiel amigo, mientras comenzamos este viaje de 3 partes juntos. Oremos. San Antonio de Padua, fiel siervo de Dios y amigo de todos los que están en necesidad, venimos ante ti esta noche, al comienzo mismo de este camino, cargando el peso de nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras almas. Todo lo que está roto, todo lo que está cansado, todo lo que anhela ser restaurado. Tú que viviste tan cerca de la palabra de Dios, que su verdad se convirtió en tu propio aliento. Tú que dejaste atrás toda comodidad para seguir a Cristo más de cerca. Tú que llorabas con los que sufrían y nunca volvías la espalda a los que estaban en dolor. Escúchanos ahora mientras traemos ante ti todo lo que cargamos, nombrado e innombrado, dicho y no dicho. Señor Dios, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, venimos a ti a través de las oraciones de tu siervo Antonio, quien vivió tan plenamente en tu presencia, que incluso ahora, en la gloria, su amor por quienes aún están en el camino no se ha apagado, sino que solo se ha vuelto más claro. Te pedimos, primero, simplemente la gracia de comenzar bien, de entrar en estos días de oración con corazones abiertos, con honestidad sobre nuestras necesidades y con confianza
en que tú ya estás obrando, incluso antes de que pidamos, incluso antes de que comprendamos lo que más necesitamos. Por cada persona que escucha esta noche y que carga una enfermedad, ya sea recién descubierta o soportada desde hace mucho tiempo, ya sea nombrada por los médicos o todavía un misterio, ya sea en su propio cuerpo o en el cuerpo de alguien a quien aman más que a su propia vida, pedimos, a través de la intercesión de Antonio, tu toque sanador. Señor, tú que caminaste entre los enfermos y los que sufrían y te conmoviste con compasión a cada paso, mira estos cuerpos esta noche. Donde hay dolor, trae alivio. Donde hay miedo, trae paz. Donde hay un diagnóstico que ha sacudido a una familia hasta sus cimientos, está presente en ese hogar esta noche, de una manera que pueda sentirse, aunque sea como el más pequeño destello de consuelo en medio del miedo. Por cada persona que escucha esta noche cuya herida no está en el cuerpo, sino en el corazón, el duelo que no ha pasado, la relación que se rompió y nunca se reparó, la soledad que se instala después de que todos los demás han vuelto a sus vidas ordinarias. Pedimos, a través de la intercesión de Antonio, el comienzo de la restauración. Señor, tú conoces cada nombre, cada rostro, cada historia que trajo a cada uno de nosotros a esta oración esta noche. Donde hay duelo, estate cerca. Donde hay distanciamiento, ablanda los lugares endurecidos, aunque el cambio parezca imposible ahora mismo. Donde hay soledad, recuerda a cada alma que es vista, conocida y amada, no algún día, sino esta noche, en este mismo momento. Por cada persona que escucha y cuya fe en sí misma se siente cansada, que solía orar fácilmente y ahora encuentra difícil encontrar las palabras, que alguna vez se sintió cerca de ti y ahora se siente distante, que está escuchando esta oración casi por hábito, o por desesperación, o por algún pequeño destello de esperanza que apenas puede admitir tener. Pedimos, a través de la intercesión de Antonio, el más gentil de los comienzos. Señor, tú no desprecias la caña quebrada ni la mecha que apenas humea. Cualquier fe que reste esta noche, por pequeña que sea, por frágil que sea, recíbela. No dejes que se apague. Que esta oración y las dos que seguirán en los próximos días sean pequeños pasos de regreso hacia ti. No porque nadie tenga que demostrar su fe, sino porque tú eres paciente y estás cerca, incluso de quienes no pueden sentirlo. San Antonio, Arca del Testamento, fiel amigo de los pobres y los que sufren, lleva estas oraciones, nuestras oraciones, dichas y no dichas, ante la presencia de Dios. Tú que sabías lo que era emprender un camino y encontrarte, por la providencia de Dios, conducido a un lugar completamente diferente y mucho más fructífero de lo que podrías haber planeado. Ora por todos nosotros esta noche, que no sabemos a dónde llevará este camino de oración, pero que estamos dispuestos en este primer paso a comenzar. María, Madre de Dios, que atesorabas cada palabra que se te decía y las meditabas en tu corazón, cuida este primer paso que hemos dado esta noche. Guarda nuestras oraciones con ternura hasta que regresemos para la siguiente parte de este camino. Señor Jesucristo, médico divino, nos ponemos en tus manos al cerrar esta primera sesión. Cualquier cosa que traigan los próximos días, dejemos llevarnos una silenciosa conciencia de que hemos sido escuchados y de que algo, por pequeño que sea, por oculto que esté, ya ha comenzado. Amén. Recuerda, en nuestra primera sesión juntos, recorrimos la vida de San Antonio de Padua, un hombre tan saturado de las Escrituras que sus palabras parecían llevar la misma voz de Dios. Un hombre cuya muerte no terminó con su cercanía a quienes lo amaban, sino que pareció, casi de inmediato, profundizarla. Exploramos por qué Dios elegiría obrar a través de las oraciones de sus santos en absoluto, y descubrimos que esto no es un extraño añadido
a la fe bíblica, sino su florecimiento natural, el cuerpo de Cristo, vivo y conectado, donde quienes nos han precedido continúan amándonos y llevando nuestras necesidades ante Dios. Esta noche, en esta segunda sesión, nos volvemos hacia algo diferente, la larga y viva historia de lo que sucedió después. Porque la historia de Antonio no terminó con su muerte en 1231. En un sentido real, apenas estaba comenzando. Esta noche trazamos cómo la devoción a Antonio como intercesor para la sanación y la restauración creció a lo largo de los siglos. No como una idea abstracta, sino como una historia escrita, una y otra vez, en las vidas de personas reales, y descubriremos, a lo largo del camino, algo sorprendente sobre lo que realmente significa llamar a un santo taumaturgo. Algo que, lejos de disminuir a Dios, revela cuán cerca anhela estar de nosotros. En los años inmediatamente posteriores a la muerte de Antonio, la basílica que eventualmente albergaría su tumba, en Padua, se convirtió en un lugar de peregrinación casi de la noche a la mañana. Los primeros biógrafos de Antonio, y hubo varios que escribieron apenas décadas después de su muerte, registran un extraordinario número de pleistothorpán, sanaciones relacionadas con su tumba y con las invocaciones de su nombre. Personas con parálisis, personas con los textos antiguos describen como enfermedades debilitantes, personas que habían sido ciegas o sordas, llegaban y oraban, y los registros, llevados con el tipo de detalle cuidadoso, casi legalista, que las autoridades eclesiásticas medievales requerían antes de reconocer un milagro. Describen recuperaciones repentinas y duraderas. Vale la pena hacer una pausa aquí para reflexionar sobre algo. Vivimos en una época que a menudo es profundamente escéptica ante tales relatos y hay una especie de sabiduría en la cautela. La propia Iglesia siempre ha sido cautelosa, siempre ha exigido investigación, siempre ha preferido las explicaciones naturales cuando existen. Pero también hay un tipo de escepticismo que se ha endurecido hasta convertirse en algo más, un compromiso previo con la idea de que tales cosas simplemente no pueden suceder, independientemente de la evidencia. Y si mantenemos ese compromiso previo, no estamos siendo más racionales. Simplemente estamos asumiendo, antes de examinar nada, que Dios o bien no existe, o bien no actúa en el mundo que creó. La práctica real de la Iglesia, históricamente, ha sido mucho más cuidadosa que cualquiera de los dos extremos. Investigar, documentar, aplicar explicaciones médicas y naturales donde sea posible, y solo cuando ninguna sea suficiente, reconocer que algo más allá del curso ordinario de la naturaleza parece haber ocurrido. A lo largo del período medieval, la devoción a Antonio como intercesor por los enfermos se extendió rápidamente por toda Europa. Se formaron cofradías, asociaciones de laicos, en su honor, a menudo orientadas específicamente hacia el cuidado de los enfermos y los moribundos. Una hermosa fusión de devoción y acción caritativa que reflejaba algo verdadero sobre el propio Antonio, que su predicación nunca estuvo separada de la compasión concreta por el sufrimiento humano. Un detalle que a menudo sorprende a las personas: la famosa asociación de Antonio con la búsqueda de cosas perdidas, que muchas personas hoy conocen, a veces sin saber por qué. Creció en realidad de este mismo patrón devocional más amplio, y hay una historia detrás de ello. Según una antigua tradición, Antonio tenía un salterio, un libro de salmos, de un valor inmenso para él tanto material como personalmente, ya que los frailes solían añadir en tales libros sus propias notas y reflexiones. Y un novicio que se había desilusionado con la vida religiosa tomó cuando abandonó la comunidad. Antonio oró por su devolución, y el joven, dice la historia,
quedó tan impactado por una experiencia abrumadora. Algunos relatos la describen como una aparición, otros simplemente como una insoportable convicción de conciencia, que devolvió tanto el salterio como a sí mismo, reafirmando su vocación. De esta historia creció la práctica de pedir la ayuda de Antonio para los objetos perdidos. Pero nótese de qué trata realmente la historia. No se trata en última instancia de un objeto. Se trata de un alma perdida que es encontrada, un compromiso roto que es restaurado, la vida espiritual de un joven que es sanada. Incluso esta más cotidiana de las patronazgos de Antonio tiene, en su raíz, una historia de restauración. Restauración de una persona, de una relación, de una vocación. Vale la pena sentarse con esto por un momento. Con tanta frecuencia, cuando la gente piensa en pedir a San Antonio ayuda para encontrar algo pequeño y ordinario, puede parecer casi trivial, desconectado de cualquier cosa seria. Pero cuando se rastrea hasta su origen, se descubre que incluso esta devoción popular surge de una historia sobre algo perdido que es restaurado, que es, después de todo, exactamente lo que queremos decir con sanación. Sanar es restaurar lo que se perdió. La salud perdida, la paz perdida, la esperanza perdida, las relaciones perdidas, la fe perdida. El hilo que recorre todo el patronazgo de Antonio. Ya sea que hablemos de un objeto perdido, una vocación perdida o un cuerpo devastado por la enfermedad, es la restauración. Devolver lo que el quebrantamiento se llevó. A medida que pasaron los siglos, la devoción solo se profundizó. Las cofradías dedicadas a Antonio establecieron hospitales y casas de beneficencia por toda Europa, instituciones físicas reales para la sanación, fundadas bajo su patronazgo, donde la práctica espiritual de pedir su intercesión se combinaba con el trabajo práctico de cuidar los cuerpos. La famosa Basílica de San Antonio en Padua se convirtió, y sigue siendo, uno de los grandes lugares de peregrinación del mundo, y hasta el día de hoy los peregrinos dejan atrás muletas, aparatos ortopédicos y exvotos, testimonios físicos, dejados por personas cuyos cuerpos ya no los necesitaban, una especie de testigo silencioso que se extiende a través de casi 8 siglos. La Iglesia, por su parte, nunca ha sido apresurada en afirmar oficialmente afirmaciones individuales de sanación. Y esta cautela es en sí misma parte de la historia, parte de lo que le da credibilidad a la devoción en lugar de socavarla. A lo largo de la historia, las autoridades eclesiásticas que investigaban los milagros reportados en los santuarios asociados con Antonio requerían documentación médica, testimonio de médicos, confirmación de que las condiciones eran graves, orgánicas y no sujetas a remisión natural. Precisamente el tipo de rigor que, lejos de ser embarazoso para la fe, en realidad honra la seriedad de la afirmación. La Iglesia no quiere que la gente crea en milagros que no ocurrieron, porque la falsa creencia, por bien intencionada que sea, en última instancia daña la confianza en los verdaderos. Ahora pasemos a algo que merece una reflexión cuidadosa, la pregunta de qué significa realmente llamar a Antonio o a cualquier santo por el título de taumaturgo. ¿Y por qué este lenguaje, correctamente entendido, glorifica a Dios en lugar de restarle mérito? A Antonio a veces se le da el título de taumaturgo, un título que, a primera vista, podría sugerir que el propio Antonio posee algún poder independiente. Como si la santidad otorgara una especie de habilidad especial que opera de alguna manera al margen de Dios. Pero este es precisamente el malentendido que la tradición más profunda evita. Cuando la Iglesia llama a Antonio taumaturgo, lo que realmente se afirma es algo más parecido a esto. Antonio, habiendo entregado su vida tan completamente a Dios durante sus años terrenales, y viviendo ahora en la plenitud de la unión con Dios en el cielo,
Se ha vuelto tan transparente a la acción de Dios que cuando ora, el poder de Dios fluye a través de esa oración con extraordinaria libertad. No porque Antonio lo ordene, sino porque nada en Antonio se interpone en su camino. Piensa en ello de esta manera. Imagina una ventana. Una ventana no produce luz. El sol produce luz. Pero una ventana que está limpia, que no tiene manchas, ni suciedad, ni obstáculo alguno, permite que la luz pase con total claridad y brillo. Una ventana sucia, por el contrario, atenúa y distorsiona la luz, aunque el sol en sí no haya cambiado. Los santos son como ventanas que se han vuelto, a través de toda una vida de cooperación con la gracia, extraordinariamente limpias, extraordinariamente libres de las manchas del pecado y de la propia voluntad que, en el resto de nosotros, atenúan y distorsionan la luz del amor de Dios a medida que intenta pasar a través de nuestras vidas hacia el mundo. Por eso, los santos son descritos a veces, en los escritos espirituales más antiguos, como transparentes a Dios. Y por eso su intercesión es tan poderosa. No porque tengan poder propio, sino porque se han convertido, a través de la gracia, en lugares donde el poder de Dios pasa con casi nada que se interponga. Y aquí está la hermosa implicación de esto para ti, esta noche. Quien quiera que seas, cualquier cosa que estés cargando. Este no es un club cerrado. Esta transparencia a Dios, esta capacidad taumatúrgica, no es una categoría especial reservada para un puñado de individuos extraordinarios del Sextolán, pasado lejano. Es el destino ofrecido a cada persona que pertenece a Cristo. Cada santo fue en una ocasión una persona ordinaria que enfrentaba luchas ordinarias, a menudo mucho menos impresionante a sus propios ojos de lo que nos parece ahora. El propio Antonio, durante años, realizó tranquilas e insignificantes tareas en la cocina, aparentemente invisible, antes del momento en que sus dones se hicieron conocidos. El camino que recorrió. Cooperación con la gracia, día tras día, en las cosas pequeñas tanto como en las grandes, es el mismo camino abierto a cada persona que escucha en este momento. Volvamos ahora a las vidas reales, porque la doctrina que nunca toca una historia humana real permanece, en cierto sentido, incompleta. La larga historia de la Iglesia está llena de relatos de personas que acudieron a Antonio en la extremidad, encontraron sus vidas transformadas. Y aunque no podemos verificar cada detalle de cada historia transmitida a través de los siglos, lo que es llamativo es la coherencia del patrón, en tantos tiempos, lugares y tipos de necesidad diferentes. Está la historia, registrada entre los primeros testimonios reunidos no mucho después de la canonización de Antonio, de un niño pequeño que se había ahogado, sacado del agua sin vida, y cuya madre, en una agonía que cualquiera que haya amado alguna vez a un hijo puede imaginar, clamó a Antonio, negándose a aceptar que ese era el final. Los relatos describen al niño siendo restaurado a la vida. Ahora bien, independientemente de lo que pensemos de tal relato desde la distancia de los siglos, nótese lo que representa, en su esencia, el amor de un padre que se niega a guardar silencio, incluso ante lo que parecía definitivo, y la creencia de que el cielo no era sordo a ese rechazo. Hay relatos de siglos posteriores, la era de las cofradías devocionales, de víctimas de la peste, en tiempos en que la enfermedad barrea las ciudades con una velocidad aterradora y sin ningún tratamiento eficaz, que eran atendidas por miembros de las cofradías de Antonio, exponiéndose ellos mismos al contagio, motivados por una devoción que se traducía directamente en un cuidado que se daba a sí mismo. Aquí, la sanación asociada al nombre de Antonio no siempre era una curación milagrosa. A veces era la sencilla y valiente presencia de otro ser humano que se negaba a dejar morir solos a los enfermos.
¿Y no es eso también una forma de restauración? Ser acompañado en el sufrimiento en lugar de ser abandonado. Las propias Escrituras describen a Dios como alguien que venda el corazón quebrantado. Y a veces ese vendaje sucede a través de manos humanas, movidas por el amor. En la historia más reciente, y esto es algo que mucha gente no sabe, el santuario de Padua continúa, incluso ahora, recibiendo relatos documentados de recuperaciones que han desconcertado a los médicos. Personas que, después de períodos de oración y peregrinación, experimentaron remisión de condiciones que sus médicos habían descrito como sin expectativa realista de mejora. Como comentamos, la Iglesia no se apresura a declarar estas situaciones milagrosas. Las investigaciones pueden llevar años, a veces décadas, pero la constante acumulación de tales relatos, generación tras generación, forma una especie de testimonio acumulativo. No una prueba en el sentido en que lo es un teorema matemático, sino un testimonio, el tipo de evidencia que se construye, lentamente, de la manera en que la confianza entre dos personas se construye, no a partir de un único momento dramático, sino a partir del patrón de la coherencia de años, de estar presente. Y luego están las historias más silenciosas, las que nunca llegan a ningún registro oficial, porque suceden en hogares ordinarios, a personas ordinarias, y la persona involucrada simplemente guarda el recuerdo como algo privado y precioso. Una abuela que rezó una novena a San Antonio cuando su nieto fue diagnosticado con una enfermedad grave, y que, años después, viendo a ese nieto crecer hasta la edad adulta sano y completo, nunca dudó ni por un momento de lo que había ocurrido, aunque nunca se lo contó a nadie fuera de su propia familia. Un hombre en las profundidades de la adicción, que lo había intentado todo, que una noche, casi sin saber por qué, se encontró orando a Antonio, un santo del que apenas sabía nada, simplemente porque su propia madre solía orarle, y que describe esa noche como el punto de inflexión, el momento en que algo cambió que nada más había podido cambiar. Estas historias nunca aparecerán en ningún libro de historia, pero son, a su manera, tan parte de la tradición viva como cualquier cosa registrada en las crónicas medievales. Porque la comunión de los santos no es principalmente una hasta las cuestión de documentación oficial. Es una relación viva que sucede ahora mismo, en hogares y hospitales y silenciosos dormitorios de todo el mundo. Quizás, y esto vale la pena considerar, quizás tú mismo tienes una historia como esta. Un momento en que oraste, casi sin esperanza, y algo cambió. Una recuperación que sorprendió a todos. Una paz que llegó de ningún lugar que pudieras explicar. Si es así, esa historia no está separada de todo lo que hemos estado discutiendo. Es parte del mismo hilo vivo, tu hilo, entretejido en el mismo tejido de gracia que se extiende hacia atrás a través de Antonio, a través de los apóstoles, hasta el principio mismo de la relación de Dios con su pueblo. Y si no tienes una historia así todavía, si esta noche todavía estás esperando, todavía en medio de la dificultad, todavía incierto sobre si alguien está escuchando, entonces quiero decir algo importante. La espera en sí misma no es una señal de que hayas sido olvidado. Algunos de los testimonios más profundos en la historia de esta devoción provienen de personas que oraron durante años, no días, antes de que nada cambiara visiblemente, y que, mirando hacia atrás, reconocieron que Dios había estado obrando todo el tiempo, preparando algo que aún no podían ver. Tu historia no ha terminado. El capítulo en el que estás ahora no es el último capítulo. Si la reflexión de esta noche ha removido algo en ti, si has sentido ese silencioso reconocimiento de la verdad, esa sensación de ser interpelado en tu necesidad particular, quiero animarte a considerar dar un pequeño paso concreto en respuesta antes de que pasemos a nuestra oración.
Quizás ese paso sea simplemente este. Comparte este mensaje con alguien que esté enfermo, o de duelo, o luchando con su fe en este momento. Quizás nunca sepas lo que significa para ellos recibirlo exactamente en el momento adecuado, pero el cielo lo sabe, y eso es suficiente. La fe siempre se ha extendido así. Una persona, movida por algo verdadero, pasándolo suavemente a otra. Un solo mensaje. Pensé en ti cuando escuché esto. Podría ser exactamente la semilla que crece hasta convertirse en la restauración de alguien más. Si sientes ese impulso ahora mismo, no esperes. Confía en él. Ahora, habiendo recorrido casi 8 siglos de testimonio, desde las tumbas medievales hasta las ciudades azotadas por la peste y los silenciosos dormitorios de nuestro propio tiempo, traigamos toda esta historia, todas estas historias, a nuestra segunda oración juntos. Esta noche, que esta oración sea una de confianza. Confianza construida no sobre un único relato, sino sobre el testimonio acumulado de innumerables almas que nos precedieron, pidiendo el mismo tipo de ayuda que pedimos esta noche, y que encontraron que no estaban pidiendo en vano. Oremos, San Antonio de Padua, taumaturgo, amigo de los pobres, esperanza de los desesperados. Venimos a ti de nuevo esta noche, en este segundo paso de nuestro camino, llevando con nosotros no solo nuestras propias necesidades, sino la conciencia de cuántos han recorrido este camino antes que nosotros. A lo largo de 8 siglos, en tumbas y hospitales, en ciudades azotadas por la peste y tranquilos hogares familiares, innumerables almas se han vuelto hacia ti en su extremidad y han encontrado que el cielo escuchaba. Esta noche añadimos nuestras voces a las suyas. Señor Dios, fuente de toda gracia, te damos gracias por la larga historia de tu fidelidad, por la manera en que has demostrado, una y otra vez, a lo largo de tantos siglos, que no abandonas a quienes te invocan. Te damos gracias por el testimonio de quienes nos han precedido, por la madre cuyo amor no quiso guardar silencio, por las cofradías que cuidaron a los enfermos a costa de su propia seguridad, por las abuelas y los creyentes silenciosos cuyas oraciones, aunque ocultas para la historia, nunca estuvieron ocultas para ti. Esta noche pedimos ser contados entre ellos, no personas de fe perfecta, sino personas que, en su necesidad, simplemente se volvieron hacia ti y confiaron. Por todos los que sufren de enfermedades que los médicos no pueden explicar, condiciones que han resistido el tratamiento, diagnósticos que han dejado a familias enteras buscando respuestas. Pedimos, a través de la intercesión de San Antonio, el tipo de sanación que ha sido registrada una y otra vez a lo largo de esta larga historia. La sanación que sorprende incluso a quienes no esperaban nada. La sanación que restaura no solo el cuerpo, sino la esperanza que casi se había perdido, junto con él. Señor, donde la medicina ha llegado a sus límites, que tu misericordia no llegue a los suyos, donde los médicos se han quedado sin opciones, que la compasión del cielo permanezca sin límites, por todos los que sienten que sus oraciones son demasiado pequeñas, demasiado ordinarias, demasiado insignificantes para importar. Las cosas perdidas, las frustraciones cotidianas, los pequeños miedos que se sienten vergonzosos de traer ante ti. Pedimos, a través de la intercesión de Antonio, la gracia de confiar en que nada traído ante ti con fe es demasiado pequeño. Tú que convertiste la devolución de un solo libro en la restauración de la vocación entera de un joven. Enséñanos que la más pequeña oración, ofrecida honestamente, puede ser la puerta de entrada a la gracia más grande, por todos los que esta noche cuidan a alguien más, que están agotados de cuidar, que han sido fuertes durante tanto tiempo, que han olvidado cómo pedir algo para sí mismos. Pedimos a través de la intercesión de Antonio
fortaleza, descanso y el recordatorio de que ellos también están sostenidos, de que sus propias necesidades también te importan, incluso mientras se vacían por alguien a quien aman. Señor, está presente con los cuidadores esta noche de manera especial. Que sientan, aunque sea brevemente, que no cargan esto solos. San Antonio, tú cuya tumba ha atraído peregrinos durante casi 800 años, cuya intercesión ha sido buscada por papas y campesinos por igual, por los desesperados y los devotos, por los de gran fe y los de casi ninguna. Ora por nosotros esta noche. Lleva nuestras oraciones a la gran nube de testigos, y que se unan a las innumerables oraciones que vinieron antes, ascendiendo como incienso ante el trono de Dios. María, Madre de Misericordia, que viste sufrir a tu propio Hijo y sabes lo que es esperar, con fe, a que las promesas de Dios se desplieguen a su tiempo. Estate cerca de nosotros, esta noche especialmente de aquellos entre nosotros que están esperando y cuya espera se siente larga. Señor Jesucristo, en quien toda sanación encuentra su verdadera fuente, te damos gracias por esta historia de fidelidad y pedimos la gracia de confiar en ella, no como garantía de ningún resultado particular, sino como evidencia de quién eres. Un Dios que escucha, un Dios que actúa, un Dios que nunca, en 800 años, se ha cansado de las oraciones de sus hijos. Amén. Nuestra tercera y última sesión, juntos como pueblo de Dios que busca la sanación y la restauración divinas. En nuestra primera sesión, conocimos a San Antonio, un hombre tan cercano a Dios que su muerte pareció solo profundizar, en lugar de terminar, su cercanía a quienes lo amaban. Y rezamos nuestra primera oración, una oración de comienzo. En nuestra segunda sesión, recorrimos casi 8 siglos de historia, descubriendo cómo la devoción a la intercesión de Antonio para la sanación creció, se profundizó y dio fruto en innumerables vidas, tanto famosas como ocultas. Y rezamos nuestra segunda oración, una oración de confianza, fundada en esa larga historia de fidelidad. Esta noche, en esta sesión final, nos volvemos hacia algo más personal y más íntimo. Nos volvemos hacia ti, hacia todo lo que estás cargando esta noche, hacia todo lo que te trajo a esta serie de reflexiones en primer lugar. Y terminaremos, como cada vez, con una oración, pero esta oración final será diferente. Será una oración de entrega y de esperanza. No la esperanza que pretende que todo está bien, sino la esperanza que confía en Dios incluso en medio de las cosas que aún no están bien. La esperanza que ha aprendido, a través de todo lo que hemos explorado en estas 2 últimas sesiones, que ninguna oración se desperdicia, y que nadie que se vuelve hacia Dios es rechazado jamás. Comencemos con algo que muchas personas llevan consigo, pero que rara vez dicen en voz alta. Quizás estás lidiando con una enfermedad física, la tuya, o la de alguien a quien amas. Quizás es algo que ha sido diagnosticado y nombrado, algo con un expediente médico y un plan de tratamiento y un pronóstico que te asusta más de lo que le has contado a nadie. O quizás es algo menos definido. Un cansancio persistente, un dolor que los médicos no han podido explicar, una sensación de que tu cuerpo te traiciona de maneras que no comprendes. O quizás la herida que cargas no es física en absoluto. Quizás es la herida de una relación que se rompió y nunca sanó. Un padre y un hijo que no se han hablado en años. Un matrimonio que sobrevive, pero que ha perdido algo que alguna vez tuvo. Una amistad que terminó mal y dejó una cicatriz que duele en los momentos tranquilos. Quizás es la herida del duelo. Alguien a quien amabas se ha ido y el mundo ha seguido adelante, esperando que tú también lo hayas hecho, pero una parte de ti todavía está de pie al borde de esa pérdida, incapaz de apartar la vista. O quizás, y esta es su propia clase de herida,
a menudo la más difícil de nombrar. Quizás lo que necesita sanación es tu propia fe. Quizás hubo un tiempo en que la oración se sentía viva, en que Dios se sentía cercano. Y en algún momento del camino esa cercanía se fue apagando. Y ahora la oración se siente como hablar a una habitación vacía, y ni siquiera estás seguro de por qué sigues escuchando estas reflexiones, excepto que alguna pequeña y terca parte de ti no se ha rendido del todo, cualquiera que sea. Y puede ser más de una de estas cosas a la vez. Quiero que comprendas algo. Todo lo que hemos explorado a lo largo de estas 3 sesiones te concierne a ti. Exactamente como eres, exactamente donde estás. La comunión de los santos no es una recompensa para las personas que lo tienen todo resuelto. Es un don para quienes no lo tienen, que, si somos honestos, somos todos nosotros. La intercesión de Antonio no se niega a las personas cuya fe se ha enfriado, o cuyas oraciones se sienten torpes, o que no han orado en mucho tiempo, o que ya no están completamente seguros de lo que creen. Pero se encuentran escuchando esto porque algo en ellos todavía está buscando, incluso ahora. Quiero dedicar algo de tiempo esta noche a ese último tipo de herida. La herida de la fe en sí misma, porque puede ser la que más a menudo queda, sin decirse, y porque conecta, de una manera hermosa, con donde comenzamos. Hay un tipo particular de sufrimiento que proviene no de la enfermedad o la pérdida, en el sentido ordinario, sino de la experiencia de la aparente ausencia de Dios. La sensación de que las oraciones no son respondidas, de que el cielo está en silencio, de que la fe que alguna vez se sintió como tierra firme bajo los pies se ha convertido, en cambio, en algo más parecido a la niebla. Presente quizás, pero imposible de captar, imposible de sentir con ninguna certeza. Esta experiencia tiene una larga historia en la tradición cristiana. Tiene un nombre, de hecho, en los escritos espirituales de la Iglesia. La noche oscura, un término que no se refiere principalmente al sufrimiento de ningún tipo, sino específicamente a esta experiencia del aparente retiro de Dios, aunque, paradójicamente, Dios permanece tan cercano como siempre. Lo que es importante comprender sobre esta experiencia es que no es necesariamente una señal de fracaso espiritual. De hecho, algunos de los santos más renombrados por su cercanía a Dios experimentaron períodos de este tipo de oscuridad, a veces durante años. Y lo que descubrieron mirando hacia atrás fue que la aparente ausencia de Dios durante estos períodos no era una ausencia real en absoluto. Era, en cambio, una especie de despojamiento. Dios retirando las experiencias sentidas, los consuelos, la sensación de cercanía que quizás se habían vuelto, sin que nadie lo pretendiera, ligeramente demasiado centrales, de modo que lo que quedaba, por debajo, era algo más duradero. Una fe que no dependía del sentimiento. Una confianza que podía sostenerse incluso cuando nada podía sentirse en absoluto. Si esto describe dónde estás esta noche, si la oración se siente como hablar en el silencio, si la fe que alguna vez se sintió vívida ahora se siente distante o incluso ausente, quiero decir claramente, esto no significa que hayas hecho algo mal, y no significa que hayas sido abandonado. De hecho, puede significar algo más cercano a lo opuesto, que Dios está haciendo en ti una obra más profunda de la que puedes percibir en este momento. De la manera en que el trabajo de un cirujano, por necesario que sea y por orientado que esté hacia la sanación, a menudo implica un periodo en que el paciente no puede sentir que nada está sucediendo en absoluto, aunque el trabajo más importante esté teniendo lugar en ese mismo momento. Pedir la intercesión de Antonio en tal momento no requiere que sientas nada. No requiere certeza, ni fe vívida,
ni siquiera mucha esperanza. Simplemente requiere el más pequeño acto de volverse. Incluso un acto tan pequeño que apenas se siente como un acto, más bien como un destello, un pensamiento a medio formar dirigido, por débilmente que sea, hacia el cielo. Y el testimonio de los santos, una y otra vez, es que este más pequeño de los actos nunca es demasiado pequeño para que Dios lo reciba. Y nunca es demasiado pequeño para que Antonio, quien seguramente conoció momentos de dificultad en su propia vida, exigente, lo lleve adelante con compasión. ¿Hay algo más que vale la pena considerar aquí? Algo que conecta con donde comenzamos nuestra primera sesión. Empezamos hablando de la extraordinaria cercanía de Antonio a las Escrituras. Cuán completamente la palabra de Dios se había convertido en parte de él. Pero vale la pena recordar que las propias Escrituras están llenas de voces que claman exactamente en el tipo de oscuridad que hemos estado describiendo. Los salmos, que Antonio conocía tan íntimamente que moldearon el ritmo mismo de su pensamiento, incluyen no solo salmos de alabanza y confianza, sino salmos de lamento puro. Gritos que preguntan por qué Dios parece estar lejos. Gritos de agotamiento. Gritos que suenan, si somos honestos, como cosas que nosotros mismos hemos pensado, pero nunca nos hemos atrevido a decir en voz alta en oración. Estas no son voces marginales en las Escrituras, incluidas casi como una concesión a la debilidad humana. Son centrales en ellas. Son parte de la palabra inspirada, parte de lo que Dios mismo, en su sabiduría, eligió incluir como parte de cómo su pueblo le habla. Esto significa que si esta noche te encuentras incapaz de orar palabras de confianza, incapaz de reunir el tipo de fe que crees que deberías tener, no estás fuera de la tradición de la oración bíblica. Estás en el centro de ella. Los salmos nos dan permiso, incluso instrucción, de traer nuestra experiencia más cruda y sin filtrar ante Dios, incluyendo la confusión, incluyendo el agotamiento, incluyendo la admisión honesta de que no entendemos lo que está sucediendo ni por qué. Y Antonio, el hombre tan empapado en estos salmos, que se habían convertido en parte de su ser, es, de todos los santos, quizás es más idóneamente posicionado para recibir oraciones ofrecidas exactamente en este espíritu. Oraciones que son más lamento que alabanza, más pregunta que afirmación, más búsqueda que llegada. Ahora quiero ofrecerte una imagen para llevar contigo, algo suficientemente sencillo para volver a él en momentos inesperados, en salas de espera y dormitorios tranquilos y largos viajes de regreso a casa desde citas difíciles. Imagina, por un momento, la basílica en Padua, donde la tumba de Antonio ha descansado durante casi 800 años. Imagina la pared cerca de esa tumba, la que está cubierta, incluso ahora, con las huellas físicas de oraciones respondidas, fotografías de seres queridos, cartas de gratitud y esas muletas y aparatos ortopédicos de los que hablamos en nuestra segunda sesión, dejados atrás por personas cuyos cuerpos ya no los necesitaban, una especie de testigo silencioso que se extiende a través de casi 8 siglos. Ahora imagínate a ti mismo, quien quiera que seas y donde quiera que estés, uniéndote a esa cadena, no viajando a ningún lugar, no dejando nada en una pared física, sino simplemente añadiendo tu oración esta noche a esa misma corriente de voces. No necesitas estar en Padua, no necesitas palabras especiales. Simplemente necesitas volverse, como tantos se han vuelto antes que tú, y como tantos se volverán después de ti, hacia el mismo Dios, a través del mismo fiel amigo, llevando el mismo tipo de necesidad que siempre ha traído a la gente a este lugar, la necesidad de ser restaurado. Eso es todo lo que es esto, en última instancia. No una fórmula, no una transacción, no una garantía de ningún resultado particular,
sino un volverse. Un volverse hacia un Dios que nunca ha dejado de escuchar, a través de un amigo que nunca ha dejado de cuidar, hacia una sanación que, de una forma u otra, en esta vida o en la plenitud de la próxima, siempre está en camino. La sanación, la restauración, la reparación de lo que está roto. Estos no son eventos que suceden una vez y luego terminan. Son, en el sentido más profundo, el patrón continuo de cómo Dios se relaciona con un mundo y con personas marcados por el quebrantamiento. Cada día, de innumerables maneras, Dios está obrando para restaurar lo que el pecado y el sufrimiento han dañado. A veces, a través de una intervención dramática. Más a menudo, a través del trabajo lento, paciente y casi invisible de la gracia, que actúa a través de circunstancias ordinarias, personas ordinarias, actos ordinarios de amor y fidelidad. La intercesión de Antonio es parte de este patrón continuo, no una cosa separada u ocasional, sino entretejida en la actividad constante y fiel de un Dios que nunca deja de obrar para el bien de quienes ama. Esto significa que cualquier cosa que suceda después de esta noche, ya sea que notes un cambio inmediato o que las cosas parezcan continuar exactamente como antes, puedes confiar en que algo ha sido puesto en marcha que es parte de este patrón más amplio. Quizás no lo veas de inmediato, quizás no lo veas durante años, pero las oraciones que has ofrecido a lo largo de estas 3 sesiones, de cualquier manera que hayan sido ofrecidas, se unen a una corriente que ha estado fluyendo durante siglos, llevando a innumerables almas hacia la sanación en formas tanto visibles como invisibles, y esa corriente no se seca y no olvida a nadie que entre en ella. Ahora, lleguemos a nuestra oración final, la oración que recoge todo de estas 3 sesiones juntas. El comienzo que hicimos en nuestra primera oración, la confianza que profundizamos en nuestra segunda, y ahora, en esta tercera y última oración, la entrega y la esperanza con las que te enviamos de regreso a tu vida, llevando contigo la amistad de Antonio y la fidelidad de Dios. Oremos. San Antonio de Padua, fiel amigo, taumaturgo, arca del testamento, venimos a ti por última vez en esta serie de oraciones, aunque nunca confiamos por última vez en nuestras vidas. A lo largo de estas sesiones, hemos llegado a conocer tu historia y la larga historia de quienes se han vuelto hacia ti antes que nosotros. Y ahora venimos a ti de nuevo, cargando todo. Nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras historias, nuestras esperanzas y nuestras dudas, todo ello exactamente como es, sin pretender ser nada diferente de lo que somos. Señor Jesucristo, médico divino, sanador de cuerpo y alma, nos entregamos a ti esta noche. Entregamos las enfermedades que hemos nombrado y las que aún tememos nombrar. Entregamos las relaciones que se sienten rotas más allá de toda reparación, confiando en que nada está más allá de tu poder de restaurar, aunque la restauración luzca diferente de lo que imaginamos. Entregamos el duelo que aún no se ha levantado, pidiendo no que desaparezca instantáneamente, sino que camines con nosotros a través de él, como caminaste el camino a Emaús, con 2 discípulos que lloraban y que no te reconocieron hasta que sus corazones, mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que habían estado ardiendo con tu presencia todo el tiempo. Entregamos también nuestra fe en sí misma, cualquiera que sea su estado actual. Por aquellos cuya fe se siente fuerte esta noche, pedimos que sea profundizada y que nunca se convierta en una fuente de orgullo, sino siempre en una fuente de gratitud. Por aquellos cuya fe se siente débil, distante o casi desaparecida, pedimos, suavemente, la más pequeña renovación, no una repentina inundación de certeza, sino quizás solo suficiente luz para dar un paso más. Por aquellos que ya no están seguros de lo que creen, pero
que se han quedado con nosotros a lo largo de estas 3 sesiones. De todos modos, pedimos que este mismo acto, el acto de quedarse, de escuchar, de permitir que estas palabras sean escuchadas, sea recibido por ti como una oración en sí misma, aunque no se haya sentido como tal. San Antonio, tú que te propusiste llegar a un destino y, a través de una enfermedad y una tormenta en el mar, te encontraste conducido a otro. Un camino que nunca elegiste, pero que se convirtió en la propia forma de tu santidad. Ora por todos nosotros esta noche, cuyas vidas han tomado giros que nunca esperábamos, ya sea a través de la enfermedad o la pérdida, o simplemente la lenta acumulación de los años. Ayúdanos a confiar en que Dios puede usar incluso los desvíos, incluso las tormentas, incluso las cosas que se sienten como pérdida pura, y entrelazarlos en algo que aún no podemos ver. Por todos los que han orado junto a nosotros a lo largo de estas 3 sesiones. Por sus cuerpos, que puedan conocer la sanación en cualquier forma que la sabiduría de Dios considere mejor. Por sus relaciones, que el distanciamiento pueda dar paso, con el tiempo, a la reconciliación, aunque esa reconciliación luzca diferente de lo esperado. Por sus corazones, que el duelo pueda suavizarse hasta convertirse en paz, sin requerir jamás que quien está de duelo deje de amar. Y por su fe, que pueda ser renovada, profundizada o simplemente mantenida viva un día más. Pedimos tu bendición, Señor, a través de la intercesión de San Antonio, tu fiel siervo y nuestro fiel amigo. María, Madre de Dios, que sostuviste en tus brazos el cuerpo roto de tu Hijo y que sabes, más que nadie que haya vivido jamás, tanto las profundidades del dolor como las cumbres de la alegría de la resurrección. Estate con cada persona que escucha esta noche, en cualquier etapa de ese camino en la que se encuentre actualmente. Ya sea que esta noche se sienta más como dolor o más como esperanza, sosténlos en tu corazón maternal y condúcelos, a su tiempo, hacia alegría que no tiene fin. Señor Dios, al cerrar esta serie de reflexiones y oraciones, pedimos una gracia final, la gracia de la perseverancia. No la perseverancia que aprieta los dientes y pretende que todo está bien, sino la perseverancia que sigue volviéndose hacia ti, una y otra vez, en los días buenos y en los difíciles, en los momentos de claridad y en los momentos de niebla, confiando siempre en que tú estás allí, en que San Antonio ora por nosotros, y en que nada ofrecido a ti en fe, por pequeño que sea, por imperfecto que sea, se desperdicia jamás. Te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias por la amistad de Antonio y por las innumerables almas a lo largo de 8 siglos, cuyas oraciones y testimonios han dado forma a esta devoción y la han traído esta noche hasta nosotros. Y pedimos que todo lo que hemos reflexionado, todo lo que hemos orado, continúe obrando en nosotros mucho después de que termine esta oración. Silenciosamente, fielmente, de la manera en que tu gracia siempre obra, ya sea que podamos verlo o no. San Antonio, ora por nosotros, ahora y en la hora de nuestra necesidad, hoy y cada día. Y a todos ustedes que han recorrido estas 3 sesiones, cualquier cosa que lleven al partir de aquí, sepan esto, no están solos, no han sido olvidados. Y la misma gracia que ha llevado a tantos antes que ustedes a través de sus noches más oscuras, también se extiende hacia Jonas. Ustedes, incluso ahora, incluso aquí, en este momento de silencio, vayan en paz. Y que el Dios de todo consuelo los tenga cerca, esta noche y siempre. Amén.